Hola, en esta clase vamos a hablar de las pruebas de hipótesis de una cola. Anteriormente habíamos hablado de que una vez establecidos o calculados los estimadores a través de una muestra, podemos comenzar a hacer algunos enunciados acerca de la población. Tenemos que recordar que cada uno de los parámetros poblacionales son desconocidos, es decir, nunca vamos a conocer realmente cuáles son sus valores. Pero incluso si no tenemos acceso a estos valores y no podemos calcularlos, a través de las estimaciones podemos comenzar a realizar enunciados acerca de ellos, y a estos enunciados los vamos a llamar hipótesis. Pero para poder realizar estas hipótesis vamos a tener que cumplir unas condiciones que nos van a permitir utilizar unas distribuciones probabilísticas que corresponden a las distribuciones muestrales de los estimadores. Entonces, anteriormente habíamos visto que si cumplíamos con los supuestos de Gauss-Markov más un supuesto adicional de normalidad en los errores, podíamos asumir que la diferencia entre beta estimado y el beta paramétrico poblacional dividido entre la desviación estándar seguía una distribución normal con media 0 y desviación estándar o varianza 1. En este caso sería lo mismo porque la raíz cuadrada de la varianza es igual a la desviación estándar y raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Entonces, tanto la desviación estándar como la varianza sería igual a 1 en este caso. Pero tenemos un problema en esta formulación, y es que estamos recurriendo a la desviación estándar del beta estimado. ¿Qué sucede? Que para calcular esa desviación estándar necesitamos el valor de la varianza de los errores, pero de la varianza poblacional. Y como dijimos inicialmente, esos parámetros no los vamos a conocer porque no tenemos información sobre la población y por esto recurrimos a muestras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos recurrir a la estimación, es decir, al sigma estimado, a la varianza de los errores estimada, pero ¿qué sucede? En el momento en que recurrimos a ella, lo que estamos calculando es el error estándar de los estimadores beta, y por lo cual estamos renunciando a la distribución normal y estamos asumiendo una distribución diferente. Estamos asumiendo que tenemos una distribución T con n-k-1 grados de libertad. Digamos que la prueba de que cuando renunciamos a la varianza poblacional y utilizamos la varianza muestral, cuando hacemos esto, terminamos renunciando a la distribución normal a favor de una distribución T, esa prueba es un poco, complicada a este nivel, entonces vamos a saltarla por ahora, pero ya sabemos que vamos a asumir una distribución T para la distribución D, beta estimado menos beta poblacional dividido entre el error estándar de beta estimado. Un primer elemento con el que vamos a contar en estas pruebas de hipótesis es con una hipótesis nula. ¿De qué se trata la hipótesis nula? Entonces, como les decía inicialmente, vamos a comenzar a realizar enunciados sobre la población, sobre los parámetros poblacionales. El primer enunciado que vamos a tratar es un enunciado de naturaleza escéptica. Es decir, vamos a suponer que beta, que el verdadero beta poblacional, acá lo vamos a llamar beta sub j, es igual a 0. ¿Qué, digamos, consecuencia podría tener el hecho de que nosotros supongamos que beta sub j es igual a 0? Eso quiere decir que estamos asumiendo que la variable x sub j, es decir, la variable que está multiplicada por este parámetro en específico, no tiene ningún efecto sobre la variable dependiente, es decir, sobre y. Piensen que si este parámetro es igual a 0, al variar la variable x sub j, no va a existir ninguna variación sobre la variable y. Otra manera de plantearlo es que la variable x sub j, después de controlar las demás variables independientes, no tiene efecto alguno sobre y. Entonces, con la hipótesis nula estamos asumiendo esa, digamos, alternativa escéptica.
Por ejemplo, acá tenemos una regresión en la cual nuestra variable dependiente es el logaritmo de los salarios y como variables independientes tenemos la educación, la experiencia y la antigüedad. Planteemos, por ejemplo, una hipótesis nula para la variable experiencia. Nuestra hipótesis nula sería beta sub 2 es igual a 0 y estaríamos diciendo que la experiencia, después de controlar la educación y la antigüedad, no tiene ningún efecto sobre el logaritmo de los salarios. Esa sería la afirmación que estaríamos haciendo con esta hipótesis nula. Ahora, ¿cómo realizar una prueba de hipótesis? Vamos a partir de un supuesto. Vamos a decir, ¿qué sucedería si esta hipótesis nula, si esta alternativa escéptica que estamos planteando fuera cierta? Es decir, ¿qué pasa si nosotros asumimos que realmente esta variable x sub j no tiene efecto alguno sobre y? En otras palabras, estamos dando por cierto que beta sub j es igual a 0. Acá tenemos una distribución t, notarán que es muy similar a una distribución normal, puesto que conforme aumentan los grados de libertad de la distribución t, tiende a ser igual a la distribución normal. Acá lo que estamos diciendo es que estamos asumiendo que en el centro de esa distribución está beta sub j igual a 0. Es decir, estamos asumiendo que dentro de esa distribución muestral del estimador de beta sub j igual a 0 estaría en el medio, es decir, sería el valor esperado de los estimadores de beta sub j. Pero resulta que debido a que estamos recurriendo a muestras, en algunos casos obtendríamos valores por encima de 0 y en otros casos obtendríamos valores por debajo de 0. De acuerdo con esta distribución, en el 50% de los casos obtendríamos valores en la zona azul y en el 50% de los casos en la zona roja. Entonces, las áreas bajo la curva de esta distribución nos están dando las probabilidades de obtener valores dentro de ciertos rangos. Esto va a ser de utilidad más adelante porque a partir de esas probabilidades vamos a poder determinar ciertos umbrales que nos van a permitir decidir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Ahora, a esa hipótesis nula vamos a plantearle una hipótesis alternativa. Es decir, algo que afirma un enunciado contrario a esa visión escéptica de la situación. Entonces ya tenemos decidida cuál es nuestra opción escéptica y en este caso, como estamos realizando pruebas de una sola cola, vamos a tener dos tipos de hipótesis alternativas. La primera la vamos a plantear como que beta sub j es mayor que 0 y la segunda como que beta sub j es menor que 0. ¿Cuándo planteamos la una o la otra? Depende del valor del beta estimado. Si nosotros estamos estimando un beta y lo obtenemos como positivo, no tendría sentido hacer una prueba de hipótesis para determinar si el verdadero valor de este beta es negativo. De entrada sabríamos que la prueba va a terminar rechazando esa hipótesis alternativa. Bueno. Ahora, ¿cómo sabemos si rechazamos o no rechazamos una hipótesis nula? Lo que vamos a hacer es que vamos a basarnos en un criterio de distancia. Es decir, nosotros estamos asumiendo que el verdadero valor de beta es 0, pero nosotros obtuvimos a través de nuestras estimaciones un valor diferente de 0. ¿Cómo vamos a saber si rechazamos la hipótesis de que es 0 o no es 0? Pues lo que vamos a hacer es encontrar la distancia entre el beta que nosotros estamos estimando y ese valor 0, de tal manera que si esa distancia es demasiado grande, nosotros vamos a poder decir que tenemos evidencia para asegurar que nuestro beta poblacional es diferente de 0. Entonces, el beta estimado tiene que estar tan lejos de este valor 0 que si nosotros rechazamos la hipótesis nula, vamos a tener bajas probabilidades de equivocarnos.
¿Cómo vamos a establecer ese criterio de distancia entre beta estimado y 0? Vamos a utilizar una expresión cuya distribución ya conocemos. Entonces, la expresión es beta estimado menos beta poblacional dividido el error estándar de beta estimado. Anteriormente, en este mismo video, establecimos que esa expresión tiene una distribución t con n menos k menos 1 grados de libertad. Recordemos que n se refiere al número de observaciones, k se refiere al número de variables y a eso le restamos 1, a esa diferencia. Ahora, si nosotros estamos asumiendo que beta sub j poblacional es igual a 0, podemos reemplazar dentro de esta expresión beta sub j poblacional por 0. De esta manera tendríamos solamente beta sub j estimado dividido el error estándar de beta sub j estimado. A este cálculo lo vamos a llamar el estadístico t y nos va a representar específicamente la distancia entre el beta estimado y el valor 0, pero expresado en errores estándar. Es decir, si obtenemos un valor de 1.37, quiere decir que el valor que nosotros obtuvimos está 1.37 errores estándar por encima de 0. Si obtenemos menos 2, quiere decir que nuestro valor estimado, nuestro beta estimado está menos 2 errores estándar por debajo de 0. Ahora, ya conocemos esa distancia, pero estábamos diciendo que necesitamos saber si esa distancia es suficiente o no para rechazar la hipótesis nula. Entonces necesitamos conocer un umbral. Si nosotros pasamos ese umbral, vamos a poder rechazar la hipótesis nula. Si no, no vamos a poder rechazarla. Pero ¿de dónde surge este umbral? Entonces, en este caso, vamos a basarnos en lo que se conoce como un nivel de significancia. El nivel de significancia corresponde a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta en realidad es cierta. Por ejemplo, si nosotros elegimos un 5% de nivel de significancia, quiere decir que si nosotros rechazamos la hipótesis nula, acertaríamos el 95% de las ocasiones, pero nos equivocaríamos en el 5% restante a partir del umbral que nos diera este nivel de significancia. Ahora, necesitamos también un valor crítico que nos va a establecer precisamente ese umbral a partir del nivel de significancia. Entonces, si nosotros rechazamos la hipótesis nula es porque cruzamos dicho porque cruzamos dicho valor crítico, porque obtuvimos un estadístico t mayor a este valor crítico. ¿Cómo se obtiene este valor crítico que vamos a llamar c? Lo podemos obtener ya sea a partir de las tablas de distribución, de la distribución t, que ya es algo realmente obsoleto en nuestro contexto, o se puede utilizar a través de software estadístico que permita calcular probabilidades dentro de las distribuciones. Entonces, si nosotros logramos rechazar la hipótesis nula, vamos a poder hacer una afirmación, y es que nuestro valor estimado o el estimador obtenido es estadísticamente mayor que 0. En otras palabras, el efecto de la variable x sub j sobre la variable y va a ser estadísticamente diferente de 0. Bueno, vamos a plantear un ejemplo. En este caso, elegimos un nivel de significancia del 1%, tenemos 35 observaciones y 4 variables explicativas, es decir, 4x. ¿Cuáles serían nuestros grados de libertad para comenzar? Como tenemos 35 observaciones, serían 35 menos 4 variables explicativas menos 1. Eso nos daría 30. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor crítico o el umbral a partir de ese valor de 30? Nos vamos a un software que nos permita calcular distribuciones. En este caso, estoy mostrando la captura de pantalla de un software que se llama PIQRS.
en el cual seleccionamos la distribución t y después le indicamos al programa que tenemos 30 grados de libertad. En esta gráfica podemos ver cómo a partir de esos grados de libertad establecidos y a partir del nivel de significancia dado, el umbral que nos arroja el programa es 2.457. Miremos que por encima de ese valor de 2.457 encontramos un área marcada en azul que corresponde a 0.01, es decir, nos está reflejando el 1% de probabilidades. Por debajo de esa área tenemos 0.5 en rojo más 0.49, lo cual nos está indicando las probabilidades de 0.99, es decir, el complemento de ese 0.01. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos interpretar ese 2.457 en este caso? Lo podemos interpretar de la siguiente manera. Si nosotros estamos realizando una prueba de hipótesis de una sola cola, y ese es nuestro umbral, al obtener nosotros una distancia a través del estadístico t, si nosotros obtenemos una distancia que se encuentra en la zona azul, vamos a obtener una distancia que es superior al umbral establecido, por lo cual vamos a poder rechazar la hipótesis nula. En cambio, si nuestro estadístico t cae en la zona blanca, es decir, tiene un valor inferior a 2.457, eso quiere decir que no podríamos rechazar la hipótesis nula. Entonces, tengamos en cuenta que en este caso nuestra hipótesis alternativa es que beta es mayor que 0. Por esto estamos teniendo en cuenta solamente el lado derecho de la distribución. La parte en rojo no nos interesaría en este caso. Un segundo ejemplo podría ser el siguiente. Elegimos un nivel de significancia del 5%, tenemos 30 observaciones y 2 variables explicativas. Entonces, ¿cuáles serían nuestros grados de libertad? Sería 30, que son las observaciones, menos 2, que son las variables explicativas, menos 1, y eso nos da 27. Con este 27 vamos al programa, pedimos la distribución t, y le decimos que necesitamos la distribución t con 27 grados de libertad, y a partir de ahí establecemos un área azul que nos incluya el 0.05, es decir, el 5% de los casos. Este 0.05 nos está representando el área bajo la curva en ese tramo azul. Es decir, si nosotros realizáramos muestras, diferentes muestras, y fuera verdad que el beta poblacional es igual a 0, en el 5% de las muestras que nosotros obtengamos vamos a obtener estimadores cuya distancia va a estar por encima de esa zona azul. En otras palabras, nuestra probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula sería del 5%. Esta probabilidad de 0.05 para este caso nos está dando un umbral o un valor crítico de 1.703. Entonces, nuestro estadístico t tendría que ser mayor a 1.703 para poder rechazar la hipótesis nula. Mientras que tendría que ser menor para que no la rechazáramos. Noten que en ningún momento digo aceptar. Las hipótesis nulas se rechazan o no se rechazan, pero en ningún caso se aceptan porque la prueba no está diseñada para aceptar hipótesis, sino para rechazarla o no rechazarla. ¿Qué implicaría rechazar la hipótesis nula? Si nosotros rechazamos la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, estaríamos diciendo que encontramos evidencia estadística para afirmar que la variable x realmente sí tiene un efecto sobre la variable y. Miremos en este caso un ejemplo en el cual ya no tenemos una prueba orientada hacia valores positivos, sino orientada hacia valores negativos. Entonces nuestra hipótesis alternativa sería que beta sub j es menor que 0.
Para aplicarla tendríamos que haber obtenido un estimador de beta sub j con valores negativos, o si no, no tendría sentido. Bueno, para este ejemplo elegimos un nivel de significancia del 10%, tenemos 27 observaciones y 4 variables explicativas. Entonces nuestros grados de libertad van a ser igual a 27 menos 4 menos 1, que es igual a 22. De nuevo, ponemos esta condición en el programa y este es el gráfico que obtenemos. Si le asignamos un área bajo la curva en la cola izquierda igual a 0.1, que corresponde al nivel de significancia de 10%, obtenemos un umbral de menos 1.321. Entonces, supongamos que nosotros hicimos nuestras estimaciones y al dividir la estimación entre el error estándar obtuvimos, digamos que un estadístico t igual a menos 1.5. Si hubiéramos obtenido dicho valor para el estadístico t, en este caso podríamos rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque estaríamos obteniendo un valor por debajo del umbral establecido. Entonces, en este caso, para rechazar la hipótesis nula, tendríamos que tener un valor que cayera dentro del área que hemos señalado en rojo. Mientras que si cae dentro del área blanca, no podríamos rechazar la hipótesis nula. En resumen, cuando vayamos a realizar una prueba de hipótesis, lo que tenemos que hacer paso a paso es, primero, establecer una hipótesis nula a través de una perspectiva escéptica. Como segundo punto, vamos a plantear una hipótesis alternativa que va a ser, si estamos hablando de pruebas de una cola, va a ser que beta sub j es mayor que 0 si nuestro beta estimado es positivo, o menor que 0 si nuestro beta estimado es negativo. Como tercer punto, vamos a establecer un nivel de significancia y con este nivel de significancia, en el cuarto punto, vamos a establecer un valor crítico a través de un software estadístico o a través de unas tablas de distribución. Y como quinto punto, vamos a comparar el estadístico t con el valor crítico determinado y si se supera dicho umbral establecido por el valor crítico, vamos a poder rechazar la hipótesis nula.